Bien, apreciables estudiantes, vamos a dar inicio entonces a una jornada de trabajo nuevamente, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos presenta, la oportunidad que nos da, pues a seguir con nuestra respectiva temática, nuestro trabajo. Ya prácticamente estamos culminando y tenemos que dar como seguimiento, un paso a nuestras diferentes actividades que conllevan a culminar este trimestre prácticamente. Para ustedes es un semestre porque falta la otra parte práctica, pero nos enfocamos a la parte teórica. Prácticamente ya estamos llegando a los aspectos muy importantes con relación a la clase. Entonces vamos a hablar de ciertos aspectos que los cuales hemos notado ese logro muy fundamental. Vamos a indicarles también que es muy importante ahorita recalcar con relación a lo que se está dando con la pandemia. Se nos pide como pedirles a ustedes ese recordatorio de tomar las medidas preventivas. Entonces es importante llevar este proceso a cabalidad, con responsabilidad y tratar la manera como se está pidiendo de no salir pues en casa. Entonces vamos a pedirles de que siempre se laven sus manos en cualquier actividad que ustedes, si es posible, que tengan la necesidad de salir de casa, pues es importante entonces que tomen esas medidas, siempre mascarilla, si en dado caso pues se tuviese algún malestar de tos y de gripe, entonces es como tomar esas medidas para prevenir, ¿verdad? O lamentar una posible infección ahí sobre esto, o una contaminación que podamos recibir, ¿verdad? De este coronavirus. Entonces nos podemos como infectar. Entonces siempre se les recomienda que cuando regresen ustedes de compras, lávense, limpien su ambiente donde van a estar, siempre con un poquito de cloro y agua, desinfectar. Y por lo mínimo, pues cuando se lave las manos, unos 20 segundos lavándose las manos. Y si usted sale, es posible que pueda cambiarse de ropa y bañarse. Sería lo ideal para no ser después como un foco 1 de contaminación con esto. Esperamos en Dios que se pueda pues controlar esta situación, erradicarla, ¿verdad? Y que no nos afecte más como está sucediendo en estos momentos. Pedirles siempre la recomendación a ustedes, la responsabilidad con relación a nuestra temática, a nuestros procesos de formación, la responsabilidad. Ya estamos llegando pues como a la etapa de que tendrían que ya tomar en cuenta todos los temas para poder finalizar su temario, y siempre a través de la plataforma he tratado de dar instrucciones y también en algún momento a darle también seguimiento a aquellos estudiantes que están teniendo esa comunicación, preguntándonos para poder sacar las dudas respecto a nuestra clase. Les he comentado en algún momento que cómo se puede trabajar el texto paralelo. En algún momento pueden ustedes sacar impresiones sobre las presentaciones y sobre eso pegarlo y luego analizar la temática que se presente. Si necesita usted como ampliar, también puede buscar en el internet y buscando obviamente esta información que nos ayude
que sea verídica, con fuentes fidedignas, buscar material como de ensayo o tesis o libros que ustedes estén considerando, pues puedan tomarlo también y colocar ahí en su temario qué fuentes son las que están consultando, obviamente. Entonces vamos a como que a pedirles entonces este material, de que ustedes puedan respaldar las fuentes bibliográficas de este proceso. Entonces ya hemos hablado en nuestra clase de metodología de la investigación algunos elementos muy importantes en la guía curricular. Estuvimos hablando sobre el hombre, ciencia y sociedad en una forma de los aspectos generales, la investigación en enfermería. Aportamos ahí la importancia de la misma, ¿verdad? Y ciertos objetivos que se pretenden pues también alcanzar. El desarrollo del conocimiento y tipos de conocimiento que estuvimos hablando sobre estos. El proceso del conocimiento, las etapas del proceso del conocimiento, el grado sensorial, el grado lógico y el grado práctico. Hablamos del aspecto relacionado a la ciencia. De la ciencia, pues estuvimos hablando de los rasgos generales de la ciencia. La ciencia social, hablamos de la esencia social de la ciencia. La ciencia en la práctica social, y luego pues tuvimos una inducción a la unidad teórica, método y técnica. Al hablar también de lo que es la investigación científica, las formas y tipos de investigación, ¿verdad? Hablamos de aspectos de la investigación científica, cómo tenemos que utilizarlo, enfocarla. Otros aspectos que componen el método científico, como la parte participativa, la operativa, otras como la descriptiva, la analítica y la experimental, con relación a las formas y tipos de investigación. El proceso de investigación, hablamos de los pasos previos de la investigación y el protocolo de la investigación, y de una u otra forma pues introducirnos a este tipo de acciones. Estuvimos bien hablando sobre los elementos del protocolo, y el enfoque que le estamos dando pues es a la parte estructural del protocolo que se da dentro de una forma interna en la ENEC. Entonces habíamos como platicado sobre estos elementos, y no pues volvemos a socializarlos para que podamos estar en una sintonía y hablar obviamente de esos aspectos que estructuralmente debe llevar un protocolo de investigación. Entonces estuvimos hablando de la primera parte, donde se habla de la definición y análisis del problema. Esto va acompañado con varios incisos, como lo que son los antecedentes, la definición y la delimitación, en una forma descriptiva, y el planteamiento del problema. Se habló también de el numeral 2, la justificación del estudio, y en esta parte pues se habla de una magnitud y una trascendencia, una vulnerabilidad. Más adelante vamos a estar hablando de esos aspectos que son muy importantes en nuestro proceso. Por consiguiente, de una forma general, se trató de que se asimilen estos tipos de procesos
en cuanto a las diferentes investigaciones que se puedan dar de una manera trascendental en su método cualitativo, cuantitativo o mixto. El tercer aspecto en nuestro protocolo habla de la revisión teórica y referencia. Estamos hablando del inciso A, la magnitud, el inciso B, trascendencia, el inciso C, vulnerabilidad. El numeral 4 le estamos hablando de las hipótesis y objetivos. Hablamos de acuerdo al tipo de diseño de la investigación. En el numeral 5 hablamos del diseño del estudio, el tipo de estudio. Hablamos de la unidad de análisis. El C, la población y muestra. El 1, criterios de inclusión. Y el 2, criterios de exclusión. El D, la definición y operacionalización de las variables a estudiar. El D, la parte de descripción detallada de técnicas y procedimientos a utilizar. De un aspecto relacionado a la parte F, sobre los alcances y límites de la investigación, el ámbito geográfico, el ámbito institucional, el ámbito personal y el ámbito temporal. G, el plan de análisis de datos. El H, aspectos éticos de la investigación. I, recursos a utilizar. Y J, cronograma de trabajo. Veamos acá en el aspecto numeral 6, la referencia bibliográfica. Y en el literal 7, los anexos, donde deben de ir los instrumentos, entrevistas, consentimiento informado u otros. Bien, vamos a hablar sobre este tipo de actividades, como ir desglosando pues en qué consiste cada una de estas mismas. Entonces vamos a hablar sobre las unidades de análisis. Y cuando hablamos de esa unidad de análisis, pues nos vamos a enfocar, pues obviamente, aspectos fundamentales, siempre con vista a nuestro trabajo en la investigación. Y bueno, son los sujetos o objetos de estudio, o las cuales se relacionan con el planteamiento inicial de la investigación. Entonces, para la selección de una muestra, lo primero que debemos hacer es definir nuestra unidad de análisis. Una vez definidas, delimitamos la población. Cuando hablamos del planteamiento del problema de investigación, hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta: o establecer objetivos de investigación, o desarrollar las preguntas de investigación, o justificar la investigación y analizar su viabilidad. Entonces, estos son como ciertos lineamientos que nosotros como investigadores tenemos que tomar en cuenta a la hora de esa investigación. Cuando hablamos de estos aspectos sobre el planteamiento del problema, obviamente ya tendríamos que tener en cuenta un tema. Y este tema es el que vamos a primero analizar si realmente pues, es viable, a quién va a beneficiar este tipo de investigación, si a quién pues prácticamente le beneficia. No vamos a hablar que sea solo un beneficio para el asesor o para el docente, sino también para el investigador, en este caso usted, que viene siendo como
la parte importante en un proceso de investigación. Entonces, tenemos que considerar de que tal vez cuando nosotros vayamos como a emprender esta situación en una investigación, vamos a prácticamente a hacer ese tipo de análisis, porque posiblemente el tema que se vaya a escoger o que usted quiera escoger sea de vital importancia para usted, pero es posible que para otras personas no sea de suma importancia poder enfocar este tipo de trabajo. Entonces, tenemos que considerar esto. Acá yo les muestro algunos objetivos de aprendizaje, que es lo que se pretende, ¿verdad? Que el alumno formule de manera lógica y coherente problemas de investigación científica. Esté capacitado para redactar objetivos y preguntas de investigación científica. Comprenda los criterios para evaluar un problema de investigación científica. En síntesis, en este capítulo se mostrará la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación científica. Es decir, el capítulo trata sobre cómo plantear un problema de investigación científica. Tres elementos son fundamentales para plantear un problema. Hablamos de objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de la investigación. En el capítulo se discuten estos elementos. Entonces, una investigación siempre tiene como propósito establecer de alguna manera las características desconocidas de una o más variables, o bien la población, relación que puede darse entre dos o más variables. Los antecedentes indican el origen del problema y debe incluir lo que ya está publicado del problema de investigación seleccionado. Para evitar el uso de esfuerzos inútiles al investigador, lo que ya se conoce, y también para adquirir mejor entendimiento de ese problema. Las experiencias anteriores también pueden usarse para el diseño del proyecto propio de investigación. En este apartado es necesario revisar datos existentes del problema de investigación, previas que se han realizado a nivel local, regional, nacional e internacional. Bueno, ¿qué es plantear el problema de investigación? Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto social han profundizado el tema en cuestión, aquí podemos hablar de que se acude a la bibliografía básica, así como consultando a otros investigadores y fuentes diversas, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación. En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad del tiempo, lo que depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar. El seleccionar un tema, una idea, no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar, por qué métodos y cómo analizará los datos que obtenga. Antes se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. Algunos criterios del planteamiento del problema que se deben de tomar en cuenta. Los criterios de acuerdo con Kerlinger para plantear adecuadamente el problema de investigación
son los siguientes. 1. El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 2. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona? Etcétera. O sea, aquí estamos hablando que el tema lo vamos a convertir en un problema, y el cual este problema debe estar formulado claramente como pregunta. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El planteamiento implica la posibilidad de prueba empírica, es decir, de poder observarse en la realidad. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar qué tan sublime es el alma de los adolescentes, está planteando un problema que no puede probarse empíricamente, pues lo sublime y el alma no es observable. Claro que el ejemplo es extremo, pero nos recuerda que las ciencias trabajan con aspectos observables y medibles en la realidad. Ustedes o todos tenemos que manejar esa importancia en nuestro proceso de la investigación. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ya usted en el próximo semestre que viene, entonces va a trabajar su curso de seminario. Y en este curso, pues obviamente tenemos que aplicar todo este tipo de conocimientos que estamos realizando ahora acá a través de nuestra materia. Por eso se llama metodología de la investigación, para que no tengamos ningún inconveniente a la hora de poder trabajar ya nuestro proceso de investigación. Nosotros vamos a implementar ese proceso de investigación, lo vamos a realizar. Sí, tenemos que elaborar instrumentos para poder entonces indagar, entrevistar y recolectar y luego tabular toda la información que se nos presente en nuestro proceso de investigación. Entonces es ahí donde ustedes deberán de reunirse, porque aquí ya me estoy enfocando un poco más a la relación que tiene que haber ya para su seminario en el próximo semestre. Entonces se van a crear, pues obviamente se van a organizar, mejor dicho, ustedes se van a organizar para poder avanzar en este proceso de investigación a la temática que vamos a implementar. Vamos a recordar la importancia de la investigación. Un trabajo de investigación educativa se considera importante cuando sus resultados se traducen en aportes nuevos a la teoría educativa, o bien cuando contribuyan al conocimiento de problemas educativos de significación social. O sea que ahorita ustedes, cuando van a tener un consenso para verificar entonces la importancia o la trascendencia que tiene que tener esta investigación que ustedes van a realizar en su comunidad, en diferentes áreas donde ustedes estén relacionadas. Entonces, debes de revisar el propósito por el cual quieras realizar el trabajo. Ustedes van a analizar esto. Ustedes van a realizar una junta directiva y van a tratar de desglosar los diferentes marcos en el proceso de la investigación
tienen que trabajar, tienen que ser personas acá completamente muy proactivas para poder implementar en este proceso de investigación todos los requerimientos y los estándares que se les pide a la hora de que ustedes elaboren su proceso de investigación. Porque el tiempo es importante, entonces vamos a abordarlo. Vamos a estar abordando por qué es importante un seminario. Acá me estoy yo adelantando por qué es importante ese seminario y todo lo que conlleva al estar trabajando nuestro seminario. Se van a hablar sobre aspectos o reglamentos que deben de haber también en esta fase, donde ustedes se van a organizar. Posiblemente se les vaya a facilitar un poco este tipo de material, porque ustedes tendrían que hacer como ese reglamento, y recordemos que para nosotros el tiempo es muy trascendental en nuestro proceso, y lo que se pretende, pues como les digo, es avanzar y que lo hagan pues a grandes plazos. Entonces son aspectos que se deben de tomar en cuenta. El paso siguiente será, con la perspectiva del objetivo, convertir la frase en una pregunta. Debe de tener cuidado que la pregunta no se responda sencillamente con un sí o un no. Que para responderla baste con consultar un libro o que tenga una respuesta evidente. La pregunta redactada servirá como eje y constituirá la gran respuesta que deberás de buscar con el desarrollo del trabajo. Es importante que seas capaz de justificar la investigación, es decir, que seas capaz de exponer con claridad las razones por las cuales es conveniente realizar ese estudio. Y recuerden que es posible que para ustedes sea algo trascendental implementar un estudio, pero para otras personas es posible que no sea trascendental. Y a la hora de esto, pues que sea bastante viable, que se cuente con los recursos y todo lo necesario para poder implementar este tipo de investigación. Para elegir un tema, considera los siguientes criterios. El tema debe estar relacionado directamente con tu formación. No sería adecuado que eligieras un tema de geología que nada tiene que ver con tus conocimientos. Una condición importante es que verifiques que para los temas elegibles se cuenta con bibliografía y que ésta sea accesible. Además de la existencia de fuentes bibliográficas, debe de estar seguro que las fuentes para la información de campo estén a tu alcance y exista la posibilidad real de llegar hasta ellas. El interés personal y grupal es una condición importante porque constituye un factor de motivación. Será potenciado si lo relacionas con una necesidad social de impacto o de mucha actualidad. Considera tus posibilidades reales, pon los pies sobre la tierra y mantén la cabeza sobre los hombros. No vamos a perder entonces nosotros la cabeza, sino que tenemos que tener mucha coherencia a la hora de trabajar nuestro proyecto. Entonces tenemos que tener bien claro entonces estos aspectos, la importancia sobre el tema que vamos a investigar, el planteamiento del problema, cómo es que nosotros tenemos que plantear esa idea, ese tema, convertirlo en un problema. Y al hacer ese planteamiento, pues vamos también a
analizar hacia dónde queremos nosotros llevar esa investigación. ¿Cuáles van a ser prácticamente los límites donde yo voy a implementar este proceso de investigación? Entonces, probablemente el aspecto fundamental de toda investigación es la formulación clara, concisa y completa del problema que se desea investigar. El concepto del problema involucra una o más variables. Eso recordémoslas, y las variables las vamos a ver a través de nuestras hipótesis, ¿verdad? Entonces, vamos a como recapitular que el concepto del problema involucra una o más variables cuyos efectos o cuyas relaciones entre sí son las que determinan los efectos que se consideran como problemáticos en el planteamiento del problema. Deben aparecer claramente definidas las variables que intervienen, y en este último caso la relación que se trata de comprobar entre ellas. Usualmente el problema de investigación se expresa en forma de pregunta o preguntas, cuya respuesta o respuestas se desea obtener como resultado final del trabajo. Vamos a ver acá otros aspectos que tenemos que considerar. Vamos a hablar también sobre los alcances y los límites de la investigación. Y al hablar de eso, de los alcances y los límites, el alcance y los límites de una investigación tienden a ubicar ubicar el desarrollo del problema dentro de un entorno conocido, que incluye la población a la que es posible generalizar los resultados obtenidos al concluir el trabajo. Las limitaciones se refieren a lo que se va a omitir en la investigación, como áreas geográficas, épocas, algunas características ya conocidas del problema, el tamaño de la muestra, pero siempre debe ir justificada. El producto de una investigación con muchas limitaciones será de bajo nivel de aprovechamiento, puesto que esas limitaciones le restan importancia o significación. El marco teórico, ya vamos a hablar sobre el marco teórico, pero vamos también a hablar sobre la justificación del estudio. O sea, en este caso sería el numeral 2, o sea, el punto 2, como respetando el orden de nuestra estructura del protocolo. Entonces, en el caso del numeral 2, que sería la justificación del estudio, en nuestra investigación se va a hablar sobre la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad. Entonces, al hablar de la parte de la magnitud, este criterio permite determinar el tamaño y se mide en términos de morbilidad y mortalidad. Incluye el estudio de la frecuencia y la distribución de los problemas. Entonces acá ya tenemos términos técnicos que debemos de considerar en la justificación. Entonces esos tres aspectos son importantes al hablar de una justificación. Pues debemos como que considerar también, ¿verdad? Hasta dónde queremos nosotros llegar con nuestra investigación. Entonces, como emitir prácticamente un tipo de análisis a la parte de la justificación. Entonces, hay que considerarlo. La magnitud, es decir, la identificación de las características de las personas afectadas, grupos de edad y sexo, el comportamiento de los daños en el transcurso del tiempo para determinar tendencias y la variación en regiones o áreas geográficas.
Por consiguiente, es considerable trabajar estas áreas y de tener el conocimiento, porque a la hora de este aspecto sobre el cual estamos hablando, que es la magnitud, tenemos que tener bien claro qué es lo que tenemos que colocar en nuestra investigación. Al hablar, por ejemplo, de la trascendencia, este criterio permite valorar las repercusiones o consecuencias biológicas, psicosociales y socioeconómicas de los daños o en el individuo, su familia o la sociedad. Entonces vamos a hablar sobre la trascendencia también, que puede darse a través de un proceso de investigación, dependiendo en el enfoque que le queremos dar, hacia dónde lo queremos como que implementar. Se puede medir a través de las tasas de mortalidad, el cálculo de los años de vida, que hablamos de los años de vida perdidos, la morbilidad y la experiencia del personal de salud. Va a depender prácticamente la trascendencia en el enfoque que nosotros queremos darle a nuestro proceso de investigación. Habla también de la vulnerabilidad, o sea, entendida como la forma de enfrentarse a un problema de salud en relación con los conocimientos y tecnología preventiva disponible. La vulnerabilidad es la posibilidad que se tiene de prevenir o controlar el problema con el desarrollo tecnológico. Se relaciona con los beneficios obtenidos de cada acción o recurso que utilicemos para su prevención o control. Y acá ya vamos a hablar sobre la tercera parte de lo que es la revisión teórica y de referencia. Entonces hablamos de qué es el marco teórico o revisión de la literatura. Entonces el marco teórico o fundamentación teórica de la investigación es la que establece toda la base referencial que permita al investigador el conocimiento de las variables y de las posibles relaciones entre ellas, definiendo los elementos que se usarán para formular las hipótesis u los objetivos para su posterior verificación. Los antecedentes del problema proporcionan el material que ya se conoce del problema. El marco teórico proporciona la base científica que respalda las variables y sus relaciones posibles. Entonces, al hablar de este aspecto con relación al marco teórico, pues nos dice que es el compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Una vez planteado el problema de estudio, es decir, cuando ya se poseen objetivos y preguntas de investigación, y cuando además se ha evaluado su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, etapa que algunos autores denominan elaboración del marco teórico. Entonces, esto es importante que nosotros consideremos para nuestro proceso de investigación. Otros aspectos que vamos a tomar en cuenta, recordemos, es en el caso de las hipótesis y los objetivos. Entonces, ¿dónde va el tipo de la parte de las hipótesis? Hablamos de un marco metodológico y al hablar de las hipótesis es una conjetura acerca de la relación entre las variables del problema. Es decir, en una posible respuesta al problema que posteriormente la investigación somete a prueba para su comprobación o rechazo total o parcial. Entonces, al hablar de una variable, estamos hablando de los caracteres
que podemos como que tomar en cuenta a la hora de implementar el proceso de investigación, sea cualitativa o cuantitativa. Entonces la variable va a depender de ciertos caracteres que usted tome con relación a su muestra. Entonces si hablamos por ejemplo de pesos, estamos hablando de edades o conocimiento que podamos medir prácticamente. Al hablar, por ejemplo, de sexo, estamos hablando de dos géneros, y entonces ahí hay un tipo de variable. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ciertas capacidades físicas, mentales o intelectuales, estamos ahí hablando sobre las posibles variables que puedan existir en ese proceso de investigación. A eso pues le llamamos variable, y que también en nuestro proceso de investigación se pueda considerar de que vaya o no vaya a cómo se vaya a plantear en ese proceso de investigación. Las hipótesis pueden ser verídicas o pueden ser falsas a la hora de hacerlo. Entonces, en el caso de las investigaciones experimentales, o sea, exploratorias o descriptivas, se refiere a plantear objetivos en vez de hipótesis. O sea, aquí ya cambia la situación porque no se requiere de ningún tipo de comprobación. Entonces, cuando sí estamos implementando un proceso de investigación es porque vamos a plantear esas posibles hipótesis que en el proceso pues posiblemente nos vayan a dar una respuesta. Y cuando hablamos de las variables, recuérdense que estas constituyen los elementos centrales de cualquier investigación. Eso es muy importante. Las variables constituyen los elementos centrales de cualquier investigación. El problema puede radicar en la descripción o evaluación de una o más variables. Entonces, nuestra variable puede llevar, o nuestra investigación puede llevar una, dos o varias variables. Y eso va a depender mucho. Entonces, las investigaciones descriptivas o evaluativas, aquí podemos entender de que vamos a encontrar diferentes variables a la hora de evaluar o de investigar. En el conocimiento inicial de una variable desconocida, para poder caracterizarla y contar con elementos para el diseño de investigaciones más profundas, las investigaciones exploratorias, o bien establecer asociaciones o relaciones entre variables, ya sea independiente del tipo de investigación, o las variables tienen que estar perfectamente definidas tanto en su aspecto teórico como en el aspecto operacional. Es decir, debieran contar con elementos siguientes. Definición conceptual de las variables. La naturaleza de la variable, que ésta puede ser dependiente, independiente, cuando sea necesario. El tipo de variable puede ser cuantitativa o cualitativa, continua o discreta. Entonces, hay ciertos aspectos fundamentales que tenemos que nosotros tomar en cuenta en nuestro proceso de investigación. Y cuando vayamos ya a trabajar nuestro seminario, que sería la próximo semestre, vamos a tener que implementar todo este tipo de metodología y toda la información que estamos tomando ahorita como vamos a como que a formarnos a través de todo el conocimiento para tener una buena inducción con relación pues a un proceso de investigación que ustedes vayan a realizar, y lo estarán haciendo, como lo habíamos dicho, a través de un seminario, y donde a través de este seminario vamos a poder como que ver realmente toda la parte fundamental
de preparación que han tenido a través de este tiempo atrás. Entonces es importante que a través de todo este tipo de contenido tenemos que asimilarlo, tenemos que hacerlo parte de nuestra vida por el tipo de trabajo o carrera que ustedes han seleccionado y tener un amplio conocimiento sobre eso. Entonces, cuando implementamos un proceso de investigación, ustedes lo van a hacer de una manera grupal y deberán entonces de acatar ciertos instructivos o lineamientos para que se pueda en algún momento fortalecer el conocimiento personal y que este conocimiento también pueda repercutir también a la sociedad a través de nuestros procesos de investigación y entonces podamos ayudar a la población a mejorar, a llevar nuevas ideas, a plantear nuevas hipótesis o crear sistemas adecuados que beneficien a la misma población. Entonces, obviamente, vamos a hablar de otros aspectos para concluir nuestro proceso de investigación. Cuando hablamos ya de las hipótesis, objetivos, pues vamos a hablar también de acuerdo al tipo de diseño de la investigación que usted quiere implementar. Y ya teniendo pues el diseño del estudio, aquí vamos a hablar de técnicas y procedimientos que usted va a implementar en este proceso. El tipo de estudio, la unidad de análisis, la población y muestra, los criterios de inclusión y de exclusión, que aquí ya estamos hablando de cuando tenemos ya una muestra a la cual vamos a pasar un instrumento, vamos a aplicar una entrevista, entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener a cabalidad muy bien estos pasos, estos marcos que tenemos que respetar en nuestro proceso de investigación. Cuando ya se elabore todo este tipo se busca este tipo de información, se investigue, se tabule, entonces se van a dar los lineamientos fundamentales para que se dé a conocer a la sociedad o a la población en sí la conclusión de ese proceso de investigación, que podría en algún momento dar una solución, una posible solución a una problemática que se esté dando. Entonces, como conocer la definición y operacionalización de las variables a estudiar, la descripción detallada de las técnicas y procedimientos a utilizar y alcances y límites de la investigación. Acá cuando hablamos de los alcances y límites de la investigación es en el ámbito geográfico, el ámbito institucional, el ámbito personal, el ámbito temporal. Nos habla del tiempo que se va a implementar esta investigación. El plan de análisis de datos, los aspectos éticos de la investigación, los recursos a utilizar y el cronograma de este trabajo. Por último, las referencias bibliográficas y los anexos donde ustedes a la hora de un proceso de trabajo de investigación deben de adjuntar esos instrumentos que utilizaron, si es entrevista o consentimiento informado u otros, fotografías y todo el material que ustedes consideren a la hora de poder implementar este tipo de investigación. Entonces, recalco y repito, cuando ya usted venga, lo va a poner en práctica y vamos a estar constantemente llevando el estudio para que todo lo que se va a ejecutar en este proceso en nuestro seminario que más adelante viene, podamos tener una buena fundamentación, podamos desarrollar habilidades para detectar, consultar o recopilar información de interés cuando se implemente ese proceso, donde ustedes tienen que implementar las normas de redacción, construir un marco de referencia que contextualice el problema de investigación. Y bueno,
aspectos fundamentales que van a dejar en ustedes un grado de conocimiento y de satisfacción, porque este proceso lo van a ejecutar, lo van a llevar a cabo. Entonces, como que tienen que ir viendo o buscando hasta dónde se va a implementar este proceso de investigación. Entonces, a través de esto, luego vamos a entrar a una parte con relación a la socialización del proceso de su investigación. Entonces, claro está que dentro de este proceso van a surgir ciertas dudas y se van a hablar también de presupuestos, que eso ya lo hemos hablado. Cuando se implementa un presupuesto, cuando se implementa una investigación, tiene que haber un presupuesto y entonces una organización. Entonces acá es donde se tienen que organizar y tratar de buscar, de indagar en este proceso para que esto sea completamente una forma también rápida a la hora de trabajarla y que no nos afecte. Entonces vamos a continuar más adelante con ese tipo de información. Por consiguiente, recalcarles a ustedes la responsabilidad de enviar los trabajos. Ya casi estamos culminando nuestra clase y también nos queda prácticamente solo una sesión de clases y luego pues vamos nuevamente a someternos a otra evaluación, que sería la evaluación final con una ponderación de 20 puntos. Entonces acá que vamos a tomar en cuenta en nuestro proceso de evaluación todos los factores, ¿verdad? Tenemos que estar empapados de la temática de nuestra clase de metodología de la investigación. Entonces, las fechas, si no nos afecta, pues estaríamos siempre trabajando ya la primera semana de lo que es el mes de abril. Estaríamos concluyendo con este examen final y nos quedará pues más que todo a la espera de que las autoridades competentes de la institución determinen cuál va a ser el proceso a seguir. Con consiguiente, me refiero a la actividad ahorita o esta eventualidad que estamos viviendo. Entonces, los invito entonces a que trabajemos bien estas últimas actividades y que con relación, si hay alguna duda con relación al texto paralelo, pueden ustedes utilizar el material, las diapositivas, sacar impresiones, pegarlas y luego hacer su análisis. Espero que ahorita que estoy hablando, ya la mayoría por lo menos ya esté avanzado con su texto paralelo. Luego tome las fotografías y pégueles un documento de Word. Luego, si quiere, la puede convertir en PDF y luego enviarlo. Entonces, para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, cumpla los lineamientos que se le están dando. La verdad es que si se están dando una guía de trabajo o de los aspectos a calificar, entonces tómelos en consideración. Esperamos pues de que se aproveche el tiempo, que no vaya en ningún momento a afectarles a ustedes ningún tipo de situación y que todos puedan pues como que cumplir a cabalidad con todo esto. Entonces no me queda más que agradecerles. Este material inclúyanlo entonces en su texto paralelo y puedan ustedes pues emitirlo, puedan enviar su material. Entonces ya tienen una fecha estipulada para que ustedes puedan enviarlo. Entonces les agradezco infinitamente. Dios los bendiga. Tomen las medidas preventivas con relación al coronavirus y entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. En el nombre de Dios,
Que todos, pues, las familias guatemaltecas nos vaya bien y que podamos seguir entonces adelante con nuestro proceso de la investigación. Será entonces hasta la próxima sesión de clases. Hasta luego y feliz tarde.